Bueno, una vez que ya tenemos todo el trazo digital, podemos ya comenzar a hacer las tintas. Yo a este nivel de trazo, digamos, ya podría entintar mi dibujo y ya comenzar a definir mejor todas estas líneas que vemos un poco dispersas, pero ya con la tinta podemos comenzar a definirlas bien. Recuerden ya el nivel de bocetaje ya es como cada uno se vaya sintiendo. Si necesitan, si creen que necesitan mejor definición en el trazo, lo pueden hacer. Y bueno, de la misma forma voy también a entintar un poco de la parte de esta otra viñeta, agregué algunos detalles y vamos a ver cómo podemos entintar. Eh, Podemos crear una nueva capa arriba, es decir, tenemos el primer trazo en azul, que sería como el trazo base, después un segundo trazo en color gris, que es otra capa, otro layer, y finalmente crearíamos otra capa o un tercer layer para empezar a poner las tintas o el color más oscuro. Y lo primero que vamos a hacer en este caso sería darnos cuenta que aquí esta es nuestra paleta de color. Ahorita tenemos un gris con el que trazamos. Si oprimimos la tecla D, inmediatamente estos cuadros se vuelven en blanco y negro. Ya nos selecciona el negro total. Y es con ese negro total con el que vamos a empezar a entintar. Entonces, bueno, para entintar a nivel digital tenemos varios pinceles y nosotros oprimimos en cualquier parte de la pantalla, menos, bueno, arriba de las ventanas. Si oprimimos el clic derecho, nos va a aparecer un menú desplegable de todos los pinceles con los que contamos. O también si por ejemplo nos vamos acá arriba al menú, también nos aparece la misma ventana con una variedad de pinceles que vamos a poder utilizar. Yo regularmente los que utilizo son estos que aparecen primero, en el CS4 son los primeros que aparecen, probablemente en las otras versiones aparezcan en otras partes, pero bueno, digamos la ventaja que tienen estos pinceles o la característica es que podemos hacer líneas gruesas y delgadas y con un solo tono. Entonces, de hecho, bueno, podemos hacer algunos ejercicios parecidos a los que hacíamos con la tinta normal, con la tinta real, digamos, en un papel. Podemos hacer los mismos achurados, podemos ir cambiándole el punto como si tuviéramos un pincel diferente o más grueso o un estilógrafo. Entonces, bueno, estos pinceles que yo los llamo rígidos son los que yo utilizo para entintar. Entonces vamos a borrar esto. Nos da muchas ventajas el hecho de entintar a nivel digital. Podemos, por ejemplo, aquí ponerle nombre a las capas para que no nos confundamos. A esta capa le podemos poner tinta. Si oprimimos encima de la capa, damos doble clic, nos aparece un cuadrito de texto, se le puede poner trazo y le puedo poner azul, que es el lápiz azul. Y bueno, esta capa es de mi referencia de la pistola, la voy a seguir dejando ahí. Y aquí a esta última, que son las tintas que hicimos de manera tradicional, le podemos poner tinta 2 para no confundirnos. Inclusive a la capa de trazo podemos oprimir este botoncito de aquí, que es el botón de bloquear, y la podemos bloquear para que no nos confundamos y no vayamos a entintar sobre la capa que corresponde a los trazos. Entonces, bueno, otra ventaja, por ejemplo, de entintar aquí en Photoshop, bueno, y también en Manga Studio, no es que es un poquito diferente la interfaz. Yo entinto en cualquiera de los dos. Ahorita vamos a verlo en Photoshop. A mí me parece más práctico. Habrá gente que le guste más entintar en Manga Studio.
A mí Manga Studio me gusta para hacer algunas perspectivas, para diagramar los cómics, para hacer algunos tramados. Pero bueno, en este caso en particular me parece que es mejor entintar con Photoshop. Y por ejemplo aquí tenemos otra herramienta que nos va a servir para el entintado. Esta herramienta que se llama línea, herramienta de línea. Esta nos va a servir justamente para hacer líneas como si las hiciéramos con una regla. Simplemente es cosa de llevar el punto hasta el otro punto y se traza la línea. Aquí en esa parte le podemos cambiar el grosor. Si por ejemplo quiero que sea un poco más gruesa, aumentamos el número. Y ahí podemos dibujar el marco de la puerta. O más bien podemos entintar el marco de la puerta. Como si estuviéramos dibujando líneas con estilógrafos o con rapidógrafos. También les llaman rotuladores en algunas partes o plumones. Entonces, bueno, este sería el marco de la puerta, que es esta puerta pero por dentro. Recordemos que podemos usar también borrador para borrar la tinta, a diferencia por ejemplo de la tinta real. Aquí sí podemos borrarla. Voy a hacer un poco más clarito el trazo. A ver, aquí puedo cambiar la opacidad de la capa, es decir, la puedo hacer más clarita si le bajo, para que no nos confundamos entre una tinta y otra. Entonces, por ejemplo, aquí puedo ir entintando todo el fondo de estos personajes y al final pues ya nada más borrar, digamos, estas líneas que se enciman en el personaje. Las podemos borrar para que no se encimen, pero bueno, eso lo vamos a dejar hasta el final. Podemos usar todos estos pinceles, inclusive podemos dar algunos efectos al mismo pincel. Si por ejemplo nos vamos a la ventana pinceles, nos va a aparecer esta ventanita. Aquí por ejemplo le vamos a poder dar diferentes propiedades al pincel, variación de tamaño. Por ejemplo, aquí nos va a ir apareciendo qué tipo de línea va a ser, si le vamos moviendo aquí este tipo de cosas. Aquí por ejemplo ya no va a ejercer, si se ejerce la presión que se ejerza, va a tener la misma el mismo diámetro, pero bueno, ahorita me va a servir más bien así para que me respete la presión del pincel. Dispersión, bueno, hace un poco como puntillismo. Texturas para que nos deje un poco de textura ¿se dan cuenta? Da un poco como de textura al pincel. Y bueno, en realidad son como varios efectos que le podemos dar a los pinceles. Aquí podemos ir como probando cada uno de ellos. Le podemos dar transparencia también. Podemos jugar un poco con las tonalidades en caso de que estemos usando colores. Podemos quitarle el suavizado para que sea más como un pincel real o una plumilla más, como si fuera más bien una plumilla más que un pincel. Entonces bueno, vamos a seguir trabajando como lo teníamos. Vamos a seguir trabajando con nuestras líneas rectas. Aquí vamos a dibujar este mueble. Bueno, aquí por ejemplo, en el caso de Photoshop podemos hacer viñetas de una forma sencilla con esta herramienta que se llama herramienta de marco rectangular. Es una especie de mascarilla, una especie de selección. Vamos a hacer
a seleccionar el tamaño de la viñeta que queramos hacer, como si fuera una selección. En este caso quiero este cuadro que ya estaba trazado anteriormente. Y luego aquí en edición, perdón, vamos a buscar donde dice contornear. Le damos contornear y aquí, bueno, esta es la anchura de los píxeles que nos va a dar. En el caso de un tamaño carta, bueno, podemos ponerle entre un 8 o un 10 más o menos píxeles. Si lo quieren un poco más grueso, pues inclusive lo pueden hacer más grueso. Por ejemplo, si un poco hablando del diseño de la viñeta, si por ejemplo yo quisiera hacer una doble viñeta, lo que puedo hacer es que me voy a edición, transformar, escala, transformar selección y voy a hacer un poco más pequeño esta selección con esta parte de transformar selección, y luego otra vez edición contornear y nuevamente 8, inclusive puedo hacer un poco la línea más pequeña. Ahí vi que quedó un poco mal. Voy a transformar nuevamente mi selección para que quede justamente en medio. Ahí, edición contornear. Entonces ya ahí quedó mi viñeta de doble margen. Puedo hacer dos cosas. Una es borrar justamente donde con el borrador, borrar donde vaya a salirse el personaje, o puedo hacer una capa más, es decir, creo una capa nueva y comienzo a entintar sobre el margen y al final borramos el margen de abajo. De todos modos es lo mismo. Bueno, si se dan cuenta, estoy usando gruesos y delgados. No están tan marcados porque, bueno, así es este estilo. Pero sin embargo, sí estoy utilizando varios puntos de pincel digital para poder darle justamente ese volumen del que hablábamos cuando entramos en la parte de la iluminación del cuadro. Bueno, aquí por ejemplo ya tenemos esta viñeta. Nada más vamos a borrar la parte donde se encima la línea del margen. Aquí le bajé un poco la opacidad a mi tinta de abajo. Una vez que ya hice esto, puedo nuevamente acoplar ambas capas de tinta, esta y esta. Me voy aquí a la barra a este botón que te despliega un menú. Y le puedo poner de combinar hacia abajo. Y ya combina las dos capas, la que estaba arriba y la que está abajo. Vamos a prender nuevamente la capa del trazo. Y bueno, uno de los consejos que pueden también servir a la hora del entintado es que, por ejemplo, para rellenar un espacio negro, bueno, podemos irlo pintando nosotros mismos como si estuviéramos pintando con un pincel, igual que lo hacemos de manera real, de manera física. Esta es una forma de rellenar los espacios en negro en la computadora.
La ventaja de acá, por ejemplo, es que podemos usar el tamaño del pincel que queramos. Y otra forma más rápida, más fácil también de rellenar espacios grandes de tinta, que también es otra de las ventajas y que nos da un poco de ventaja y de rapidez sobre el entintado tradicional, es que tenemos esta herramienta de aquí. Si nosotros tenemos, bueno, este icono de gradado, herramienta de grado, si nosotros dejamos apretado va a salir se va a desplegar un menú y vamos a ocupar este que es una cubetita, y esta cubetita, bueno, pues sirve para rellenar espacios grandes de donde no hay, más bien de donde queremos rellenar un espacio de color negro, del color que sea. Por ejemplo, aquí podemos nada más únicamente dejar un brillo blanco, también acá, y rellenamos con la cubeta rápidamente. Aquí podemos hacer, por ejemplo, unos achurados para los pliegues de la ropa. Y nuevamente ir llenando los espacios que queremos dejar en alto contraste, en negro. Digamos, es un poco más veloz el proceso. Y bueno, también otra de las ventajas que tenemos sobre la tinta normal es que, no sé, miren, por ejemplo, vamos aquí a rellenar esta parte del brazo, pero aquí se pierde el pliegue de la gabardina. Entonces, este pliegue que teníamos aquí, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la goma, y con la goma vamos a borrar la tinta. Esto pues bueno, no se puede hacer en físico, la tinta pues no la podemos borrar, así, y menos así tan fácil. Pero aquí a nivel digital sí se puede. Podemos ir botando la tinta. Digo, de hecho, en tradicional sí se podría hacer con tinta blanca, pero digamos que aquí es mucho más rápido, no tenemos que esperar a que se seque para que después podamos poner la tinta blanca encima. Podemos hacer algunos efectos de brillos donde de alguna otra forma tendríamos que dejar el espacio en blanco y rellenar alrededor. Bueno, aquí podemos ir borrando la tinta para hacer este tipo de efectos blancos. Entonces, también esa es otra de las ventajas. Aquí voy a hacerle algunos detalles al rostro para dejar ya lista esta viñeta y seguirme con la otra.